Bueno, bienvenidas a Mujer de la Palabra, nuestro último encuentro del mes de diciembre, donde vamos a terminar de estudiar el libro de Juan. Muy feliz y muy contenta de tenerlas a todas ustedes aquí y también a las chicas que van a estar viendo esta grabación. La verdad, quiero iniciar felicitándolas porque pues es 23 de diciembre, sé que todas estamos en diferentes actividades, con diferentes ocupaciones, pero el hecho de que hayan tomado la decisión de finalizar y culminar este estudio, pues es de grande gozo. Y saber que diciembre no fue un mes para parar, sino un mes para seguir, un mes para avanzar, un mes para seguir consolidando nuestro estudio, nuestro hábito de estudiar la palabra del Señor. Así que en primer lugar, pues las felicito. Y vamos entonces a orar en esta mañana por nuestra economía. Venimos haciendo una serie de oraciones, estuvimos orando por nuestra salud, estuvimos orando por nuestras relaciones y el día de hoy quiero orar por nuestra economía finalizando este año y para el 2025. ¿Por qué? Porque pues sin duda alguna todas necesitamos economía para poder pues avanzar y sostenernos. Ese es el modelo del mundo, ¿cierto? En el modelo en el que estamos de la tierra y pues necesitamos de una u otra manera el sustento, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, sabemos que proviene de Dios, que Dios es quien sustenta nuestra vida, pero también es muy importante saber que necesitamos trabajar, necesitamos esforzarnos, necesitamos ser organizadas, necesitamos aplicar lo que dice la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses 3, 6 al 11 y vivir de una manera ordenada para que el Señor pues nos ayude en esta área tan importante que es la economía. Yo sé que muchas tenemos deudas o muchas queremos hacer algo determinado, pero no tenemos la economía. Muchas queremos o tenemos muchas peticiones económicas, ¿sí? Entonces vamos a ponerlas en esta mañana delante de la presencia del Señor y entonces comenzamos nuestro estudio final. ¿Listo? Dios, en esta mañana quiero darte muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das. Realmente tu palabra es cierta cuando dice que mientras hay vida hay esperanza, esperanza para buscarte, esperanza para encontrarte, esperanza para vivir de una manera diferente, esperanza para cambiar nuestros hábitos, esperanza para convertirnos en mujeres sabias. Por eso en esta mañana, Señor, te agradecemos tu fidelidad para con nosotras. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a pesar de las cosas que hemos hecho que no te agradan, tú has sido fiel para con nuestra vida, para con nuestra familia, para con nuestra economía. Padre del cielo, en esta mañana yo quiero pedirte, Señor, y presentar ante tu presencia en nuestra vida económica. Tú conoces nuestras necesidades económicas, tú conoces la condición económica de cada una de nosotras, las mujeres que estamos aquí en esta mañana y de aquellas mujeres que van a escuchar esta grabación. Tú conoces, Señor, cuáles son nuestras necesidades específicas, pero te pedimos que sobre todas las cosas nos permita ser fieles administradoras, que nos ayudes, Señor, a ser responsables administradoras de nuestra economía. Tú nos has dado unos recursos, Señor, lo que nos has entregado no nos pertenece. Nosotras no somos dueñas de absolutamente nada. Solamente nos has puesto como administradoras, como mayordomos, lo dice tu palabra. Y por alguna u otra razón, Señor, no lo hemos desempeñado como deberíamos hacerlo. Hemos fallado con nuestras ofrendas, hemos fallado con nuestros diezmos, hemos fallado, Señor, con nuestras cosas y no hemos hecho de una manera adecuada todo lo que necesitamos hacer. Pero por eso en esta mañana yo quiero pedirte sabiduría, sabiduría financiera, sabiduría para tomar decisiones económicas. Necesitamos dominio propio, dominio, Señor, de nuestro pensamiento, de nuestras acciones. Tu palabra nos enseña que todo pensamiento cautivo, todo pensamiento debemos llevarlo cautivo a tu obediencia, inclusive los pensamientos de comprar algo que quizás no está dentro de nuestro presupuesto, pero igual lo queremos comprar. Te pedimos, Señor, sabiduría para administrar nuestros recursos, sabiduría para administrar lo que tú has puesto en nuestras manos, sabiduría para trabajar con diligencia quienes somos amas de casa,
sabiduría para trabajar con diligencia, quienes somos emprendedoras o tenemos una marca personal o marca empresa, sabiduría, Señor Jesucristo, para administrar nuestros recursos financieros si somos mujeres que tienen un trabajo de medio tiempo, tiempo completo. Todas, absolutamente todas necesitamos tu dirección en nuestra vida económica. Señor, provee empleo a quienes necesitan empleo, Señor. Provee bendición económica, provee, Señor Jesucristo, salidas. Danos la capacidad de estructurar nuestra economía. Y el año 2025 lo ponemos en tus manos para que seamos, Señor, unas fieles administradoras y que cuando tú nos llames a cuentas nos puedas decir, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que nuestra vida económica en esta mañana la dejamos en tus manos. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Bueno, chicas, cuéntenme por favor en qué capítulo quedamos. Creo que quedamos en el capítulo 12, pero si alguien me confirma, por favor, en qué capítulo quedamos, para que yo por aquí también estoy viendo lo que subí. Sí, en el capítulo 12. Listo. Entonces hoy vamos a tener una maratón y es que vamos a estar hablando desde el capítulo 13 hasta el capítulo 21. Pero vamos entonces a leer el 20 y el 21. Listo. Entonces me van a poner toda la atención. Yo les voy a hacer como un resumen de cada capítulo y si de pronto a ustedes les surge alguna duda o de lo que leyeron también les surgió alguna duda, me la pueden dejar allí en el chat para que podamos resolver. ¿Listo? Perfecto. Entonces vamos con el capítulo 14. El capítulo 13, perdón. En el capítulo 13 Jesús empieza, están como en la cena, ¿cierto? Van a tener allí la cena y ya viene Jesús de haber sido ungido. Recordemos que María ungió al maestro, ¿sí? Entonces allí aparecen ya en la fiesta de la Pascua, antes de la fiesta de la Pascua, con sus discípulos. Y como él sabía que ya pronto iba a partir, entonces toma la decisión de darle ejemplo a sus discípulos, de dejarles un ejemplo a sus discípulos. Y dice la palabra que los amó hasta el final y sabiendo que Dios le había dado todo en sus manos, se dispuso a dar ejemplo de servicio. Entonces aquí tenemos algunas cosas que él hizo, ¿cierto? Que hacen referencia, yo lo puse así, que hacen referencia a un trabajo profundo, a una atención, a una concentración. Porque Jesús se dedicó en ese momento exclusivamente a lavar los pies. Y dentro de ese lavar los pies hay una serie de actividades que él tuvo que hacer con atención, concentración, lo que implicó un trabajo profundo en ese momento en específico. Entonces Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se puso la toalla, puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos, enjuagó los pies y terminó. Entonces vemos cómo se enfocó en una actividad determinada y hasta que no terminó de lavarle los pies a sus 12 discípulos, no finalizó la tarea y no se distrajo. Como en muchas ocasiones nosotras sí lo hemos hecho. Yo creo que todas hemos empezado a barrer la casa en modo oficio y mientras estamos barriendo o atendemos una llamada o empezamos a hacer otra cosa, y tenemos que volver a atender lo que estamos haciendo. Muchas mujeres que tienen un trabajo tiempo completo quizás saben que tienen que entregar un informe, tienen que cubrir con una necesidad específica, pero en medio de su trabajo se distraen, ¿cierto? Se para o hace una llamada o mira redes sociales o hace scroll en su celular, ¿sí? Pero lo que nos está mostrando aquí Jesús es la capacidad de tener un trabajo profundo, la capacidad de enfocarnos en una situación específica y cómo esa situación específica pues tiene implícito unas tareas. Para que Jesús pudiera lavar los pies de sus discípulos, pues tuvo que tomar la decisión de lavar los pies de los discípulos.
tuvo que levantarse a buscar una toalla, tuvo que levantarse a buscar un lebrillo, tuvo que levantarse a buscar el agua, tuvo que levantarse y convocar a sus discípulos a que se sentaran en un lugar específico para poder hacer lo que tenía que hacer. Y en medio de esa situación, pues surge una conversación con Pedro, que Pedro le dice, tú no me lavarás los pies, yo antes te los tengo que lavar. Y empieza allí una conversación, pero Jesús no se desenfoca del tema. Él está muy concentrado en lo que tiene que llevar a cabo, porque sabía que era para darle ejemplo a los discípulos y decirles que así como yo les he hecho a ustedes, ustedes vayan y hagan con otros. Así que en esta mañana la enseñanza que quiero compartirles desde este capítulo 13 que me pareció muy hermoso es que enfócate. Tienes que enfocarte. Tienes que recuperar tu atención. Tienes que atender lo que hay que atender. Tienes que darte cuenta que no eres multitarea, que tu cerebro no ha sido diseñado por Dios para alternar, ¿cierto? Y si en esta mañana tu vida se basa en la alternancia de tareas, no es porque Dios te haya diseñado de esa manera, sino porque tú educaste a tu cerebro a lo largo de los años de esa manera, que son dos cosas muy diferentes. Dios te diseñó para que fueras una persona que se concentrara en algo en específico y pudiera trabajar en ese algo en específico. Pero tú a lo largo de los años y a través de todo lo que la sociedad te ha enseñado, lo que las redes sociales inclusive te han enseñado, es alternar las tareas haciendo que la distracción reine en lo que estás haciendo. Yo he conocido muchas mujeres que trabajan inclusive remoto desde sus casas, que pueden cumplir sus horarios y que tienen un ingreso de dinero, pero por la incapacidad de atender sus labores, no están desarrollando, no están organizando el tiempo ni aprovechando el tiempo como pueden aprovecharlo. Y así cada una de nosotras. O sea que en esta mañana sí es necesario el trabajo profundo, sí es necesaria la atención, sí es necesaria la concentración para poder cumplir con el objetivo de Jesús. Miren que el objetivo de Jesús al lavar los pies es dar una enseñanza y les dice, si yo siendo el Señor les lave los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les ha dado para que hagan como yo he hecho. ¿Cómo tú vas a decirle a tu hijo, no uses el celular, no uses la pantalla, juega, haz otras cosas? Si tu hijo, si tu hija, si tu esposo ve que tú mantienes en el celular, mantienes en la pantalla, ¿cierto? No tendrías cómo decir lo que Jesús vino a decirle a sus discípulos. Si yo soy el Señor y hice esto, ustedes también pueden hacerlo. Entonces, necesitamos enfocarnos para cumplir el objetivo de ser luz en medio de las tinieblas. Y también les da una enseñanza y es que hay un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Juan 13, 34 al 35. Entonces ahí es donde termina, ¿cierto? Diciéndole a sus discípulos que la gente va a conocer que son discípulos de Jesús porque se aman los unos a los otros. Y termina con la negación de Pedro y termina con esta pregunta. ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces vemos que este mismo suceso lo relatan los otros escritores del Evangelio, pero aquí solamente hay una parte muy mínima ahí. De hecho, 3 versículos, ¿cierto? Donde enfatiza que Pedro le va a negar. Luego viene el capítulo 14, ¿cierto? Que empieza diciendo, no se turbe nuestro corazón, crean en mí, ¿sí? Entonces así empieza la enseñanza del capítulo 14. Pongamos atención en lo siguiente. Desde el capítulo 13, no sé si ustedes se dieron cuenta estudiándolo, pero desde el capítulo 13 hasta el capítulo 18
Jesús da una enseñanza específica a sus discípulos. Y se los da en el momento de esa reunión. ¿Listo? Jesús les da una enseñanza específica. Todas las palabras que que empieza a decir desde el 13, 14, 15, 16 y el 17, 18 son unas palabras de Jesús para sus discípulos. Entonces les dicen, no se turbe vuestro corazón, créanme a mí, créanme a mí. Entonces Jesús fue a preparar, dice que yo voy a preparar lugar para ustedes, morada para ustedes, para que moren conmigo, ¿cierto? Y el versículo 12, 13 y 14 dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? Entonces, allí en esa conversación, en eso que Jesús les está diciendo, Tomás le pregunta, Tomás le pregunta por el camino y Jesús le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Felipe le pregunta por el Padre y Jesús le dijo, yo soy el Padre. Entonces aquí hay algo bien interesante que está en el capítulo 8 y en el versículo 8, en el versículo 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es decir, como, ok, sabemos que tienes un Padre, sabemos que vienes del Padre, pero necesitamos ver al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta, con eso vamos a creer. Y me gusta mucho la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me habéis conocido, Felipe. Es decir, yo soy el Padre. ¿Qué estás esperando ver? Ya me has visto, ya me has tocado, ya has compartido conmigo, ya has hablado conmigo. ¿Cómo que muéstranos al Padre? Y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es como, ok, Felipe, o sea, por favor, ¿cómo me haces tú esa pregunta o cómo me haces tú esa petición si todo el tiempo he estado contigo? ¿Sí? Es la palabra que le da Jesús. Y entra una conversación muy hermosa, que son versículos que se me han quedado en el corazón, acerca de el amor y cómo se le demuestra realmente el amor a Jesús. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14, 15, ¿cierto? Y dice que les enviaré un consolador, el Espíritu de verdad que el mundo no recibe porque no le ve ni le conoce, haciendo referencia a que Jesús es ese Espíritu. Porque miren lo que dice, versículo 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu, entonces, ¿quién es? Porque él es muy claro cuando le dice, mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces, aquí hay algo muy importante y es que no todo el mundo es hijo de Dios y no todo el mundo ha recibido el Espíritu de Dios. Eso lo dice aquí la palabra. Y el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. No es que no lo haya recibido, es que no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo han conocido porque mora con vosotros, le dice a sus discípulos. Entonces él sigue hablando allí y vuelve y enfatiza demasiado en que quien realmente guarda sus mandamientos es quien lo ama. Creo que ahí hace demasiado énfasis y como puse en una publicación, Jesús no puede ser más claro. Tú me amas, tú vives mi palabra. Tú no me amas, tú no vives mi palabra. Lo dice versículo 23. Respondió Jesús y le dijo,
El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, allí hay que entender que la manera en como yo me doy cuenta si amo realmente a Dios o no lo amo es mirándome cómo estoy viviendo y mirando cuánto sé de la palabra. Por eso una mujer que no conoce la palabra, una mujer que se ha quedado solamente con texticos bíblicos, como tan superficial, no, por eso es que yo digo, es que no se ama a Dios de palabra, es que yo amo mucho a mi Dios, es que yo amo demasiado a mi Dios, es que yo, mejor dicho, mi Dios, mi papito, y lo que usted le quiera decir, usted le puede decir muchas cosas, pero es que dice su palabra, no ames de palabra, sino de hecho y en verdad, usted le dice a Dios que lo ama a través de sus hechos. Y esa es la gran diferencia. Entonces dice el versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces aquí surge algo bien interesante y es, ¿para qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué es el Espíritu Santo? Yo, ¿para qué necesito el Espíritu Santo? ¿Para qué me dejó Dios el Espíritu Santo? ¿Cierto? Y mucha gente lo piensa y es que o es para hacer milagros, o es para una vida sobrenatural, o es para hablar en nuevas lenguas, o es para cualquier cantidad de cosas. Y la verdad es que es muy sencilla la respuesta, ¿cierto? Y la respuesta es, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo es para que nos enseñe todas las cosas. El Espíritu Santo es para que nos recuerde todas las cosas. Por eso, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, significa que en este momento el Espíritu Santo está en mí, habita en mí. El Espíritu Santo no es algo que yo me lo quito y yo me lo pongo, yo me lo quito y yo me lo pongo, como el vestido. Ah, es que hoy me puse este vestido, pero mañana me voy a poner otra blusa, pero pasado mañana me voy a poner otra cosa. Y me lo quito y me lo pongo. El Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo está dentro de mí. Si yo he creído en Dios, perdón, si yo he creído en Dios, si yo me he bautizado, si yo he nacido de nuevo, si yo soy una hija de Dios y si mi cuerpo es morada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está dentro de mí. Y por eso es que el Espíritu Santo y mi espíritu se convierten en uno, como lo dice Corintios. Y por eso es que yo solo puedo hacer la voluntad de un espíritu, no de dos. Yo hago la voluntad del espíritu. Y el espíritu mora en mí, vive en mí, ¿para qué? Para enseñarme lo que es verdadero y para recordarme lo que yo ya he aprendido. Y obviamente para vivir, para hacer morir las obras de la carne. Por esas razones que cuando uno ve al Espíritu Santo como en una dimensión por allá, uno no logra identificar cómo uno vive en esta tierra, ¿cierto? Porque lo tenemos por allá, pero es que el Espíritu Santo no está por allá, el Espíritu Santo está aquí está. Y como está aquí, me ayuda a hacer, o me ayuda no, permite que yo muera a las obras de la carne y produce el fruto del Espíritu Santo. O sea, mi vida, como tiene el Espíritu Santo, produce el fruto del Espíritu Santo. Por eso cuando yo no vivo como debo de vivir, yo me tengo que preguntar si realmente el Espíritu Santo está dentro de mí. Y son esas preguntas profundas a las que no nos queremos enfrentar. Porque inclusive su palabra dice, al que Judas 1:24, y aquel que es poderoso para guardarme sin mancha y sin caída hasta la venida del Señor.
Pero ¿por qué me guarda sin mancha y sin caída? Porque mora en mí, porque habita en mí. Entonces, por eso es que muchas veces yo les he dicho, y eso tiene mucha relación con los hábitos. Cuando nosotros hablamos de los hábitos espirituales, nosotros hablamos de los hábitos espirituales como de una manera también muy superficial. No es que sí, la señal y la conducta y las ganas y la recompensa y la recompensa, no, entender eso es maravilloso porque de una u otra manera nuestro cerebro funciona de esa manera. Pero cuando a mí me hablan de orar, cuando a mí me hablan de estudiar la palabra del Señor, yo tengo que partir del hecho de que está en mi naturaleza. Porque si mi naturaleza es espiritual y en mí vive el Espíritu Santo, pues ese Espíritu Santo que busca alimentarse con las cosas que son del Espíritu. Pero si yo no lo alimento con las cosas que son del Espíritu, pues, ¿qué va a pasar? Entonces, el orar y el estudiar la palabra del Señor se produce en mí porque en mí está el Espíritu. Por eso dice que hay una lucha, Gálatas 16, Gálatas 5, 16, 17, 18, 19 en adelante, lo define como esa lucha que hay entre la carne y el espíritu, y entre los dos se oponen para que no hagas lo que quieres hacer. Entonces, mi carne, mi humanidad, mi cerebro, mi estructura, todo mi carne, no está hablando de la carne, no está hablando de la carne mala, diabólica, diablo, no está hablando de la naturaleza. Mi carne natural quiere las cosas naturales, pero mi espíritu, mi vida espiritual, quiere las cosas del espíritu. ¿Cierto? Entonces, tenemos que dejar de ver al Espíritu Santo como si estuviera en otra dimensión. El Espíritu Santo tiene una morada fija y no es la iglesia, no es el templo, no es el día del ayuno, no es en el campamento, es hoy, en este momento. Es cuando me acuesto, es cuando me levanto, es cuando como, es cuando todo, porque vive en mí. ¿Listo? Entonces dice, el que tiene mis mandamientos y guarda mis palabras es el que me ama. ¿Sí? Luego allí aparece Juan capítulo 15, que también me parece espectacular, y empieza a hablar de yo soy la vid verdadera. Entonces lo voy a leer porque la verdad de ahí no saqué como un resumen, sino que me impactó, me gustó tanto que lo escribí así, tal cual, así que voy a leer los versos que escribí. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, miremos cómo lo escribe. No dice todo el pámpano que en mí no lleva frutos. Dice fruto, ¿cierto? Haciendo referencia al que al fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Todo el pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si yo no permanezco en Dios, pues el Espíritu Santo no permanece en mí, ¿cierto? Y no puedo dar el fruto. Entonces dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso cuando tú permaneces en Dios y alimentas el espíritu con la oración, con la palabra, con los hábitos sabios,
con el cuidado del descanso, con la alimentación, con las relaciones, con la comida, con el ejercicio, con los hábitos sabios, entonces estás permitiendo que puedas llevar mucho fruto porque estás junto con Dios, ¿cierto? Y sin Él nada podemos hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden, hablando de la eternidad. ¿Listo? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Entonces ya sabemos que aquí hace referencia a que como yo permanezco en Dios, como yo permanezco en su palabra, pues yo sé cómo orar, yo sé cómo pedir, ¿cierto? Yo sé cómo devorar. ¿Todas me están escuchando bajito o me están escuchando bien? ¿Me están escuchando bien? Ok. Revisa de pronto, Caro, tu audio, porfa. Entonces, dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y me pareció esto muy lindo. Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, no nos eligió nosotros no elegimos a Dios. Nosotras no estamos aquí porque hayamos dicho, uy, no, yo decidí por Dios. No, estamos aquí porque Él decidió que estuviéramos aquí. Y pues esto me parece muy lindo. Es un poco complejo para entender, pero es muy bonito. Y saber que Dios nos eligió a nosotras para que llevásemos fruto, es decir, Dios nos eligió a nosotras para salvarnos, para hacernos sus hijas, para llenarnos de su Espíritu Santo y para que produjéramos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Me parece simplemente hermoso. Y dice, por esa razón, que el mundo nos aborrece. El mundo nos aborrece porque no conoce a Dios. Y la verdad, ¿cierto? Hay algo bien interesante y es lo siguiente, pero primero le voy a dar respuesta a Gilma. Dice, Dios nos elige aun cuando no hayamos tenido una vida de iglesia o aún no hayamos nacido de nuevo. Aquí aparecen dos cosas. Primero, miremos a Pablo. Pablo dice, me separó desde el vientre de mi madre. Es decir, desde antes de que yo naciera, él ya me había separado, pero Pablo conoció en su camino a Dios y nació de nuevo. Es decir, sin duda alguna hay que nacer de nuevo. Y segundo, ¿a quién le está hablando Jesús? A sus discípulos. Y todos sus discípulos habían nacido de nuevo. Entonces, sin duda alguna, una cosa va unida con la otra, ¿sí? Entonces, Dios nos separa desde el vientre de la madre y no significa que desde el vientre de la madre pues nazcamos de un hogar cristiano ni nada de eso. Nos separa, pero en algún momento de la vida nosotros tenemos que tener ese encuentro personal con Dios y tomar la decisión que hay que tomar. ¿Listo? Entonces dice, para que todo el que pidieres al Padre en mi nombre, él lo pueda dar. ¿Listo? Y dice, el mundo nos aborrece porque el mundo no nos conoce. Y lo que quería decir aquí es que la verdad, estamos en una proliferación de voces que pareciera que ya nadie nos aborrece porque ya todo el mundo es cristiano. Entonces, todo el mundo es cristiano, todo el mundo dice ser seguidor de Cristo, pero todo el mundo vive la escritura como quiere vivirla y la molda como quiere vivirla. Mire, un ejemplo de esto es la cantidad de personas que se levantan y que empiezan un movimiento cristiano, pero por el solo hecho de ponerle a Dios ya significa que Dios lo aprueba. Como en estos días estaba viendo una persona que promueve la enseñanza de la prosperidad y de la economía, y es como es un chico muy joven que muestra mucho dinero a través de sus redes sociales
y siempre tiene como a Dios en su lugar, ¿cierto? Entonces, pues una cosa es que digamos que Dios está en todo y otra cosa realmente es tener la certeza de que Dios está en todo porque la palabra me dice que yo estoy viviendo como Dios quiere que viva, ¿sí? Entonces, en ese momento de la historia, en ese momento cuando Jesús le está diciendo esas palabras a sus discípulos, literalmente sí había un aborrecimiento, porque ellos, todos sus discípulos eran judíos y todos los judíos aborrecían a Jesús. Los que no conocían a Jesús, los que no habían aceptado a Jesús, todos lo aborrecían. Los sacerdotes judíos fueron los que le dieron muerte a Jesús. Entonces, obviamente, eso, en el contexto en el que estaban era bastante fuerte. Y por eso luego entonces aparece Pablo. Pablo no fue discípulo de Jesús, ¿cierto? Como en presencial, en vivo y en directo, pero Pablo es un judío muy estudioso, defensor acérrimo de todo lo que es la cultura judía, y es un judío llamado al cristianismo para enseñar a los gentiles. O sea que Pablo abre toda una brecha en el mundo gentil, porque Pedro y los demás discípulos enseñaron, o a quienes primero se les enseñó el cristianismo fue a los judíos. Entonces los primeros convertidos fueron los judíos, y ya luego entra Pablo, cierto judío, convertido al cristianismo, que empieza a abrir la brecha a todo ese mundo cristiano, a todo ese mundo, perdón, gentil, donde tenían muchas creencias diferentes, ¿sí? Entonces habían una determinada situación de creencias. Y tan fue así que eso lo vamos a ver en Hechos, pero los judíos decían, no, si los gentiles se están convirtiendo al cristianismo, también se tienen que hacer circuncidar. Porque si nosotros judíos somos circuncisos, pues ¿cómo el gentil va a venir a decir que no se va a circuncidar para ser cristiano? Sí, entonces ahí empieza también una tremenda lucha de que entendieran que el gentil no tenía por qué circuncidarse, ¿sí? Entonces eso fue también bastante interesante. Entonces allí termina Juan capítulo 15. Yo me quedé con una frase y es: permanecer y amar es el secreto. Permanecer y amar es el secreto, así lo puse en mi diario. Permanecer y amar es el secreto de una relación con Dios. Luego llega Juan capítulo 16 y allí es donde dice estas cosas, ¿cierto? Les he hablado, todo esto se los he dicho a ustedes, mis discípulos, para que ustedes no tengan tropiezo, para que cuando llegue la hora de su aflicción se acuerden de sus palabras. Es decir, Jesús nunca les ocultó que iban a sufrir aflicción. Siempre les dijo, van a tener aflicción, pero el Espíritu Santo, por eso el Espíritu Santo es el consolador. ¿A quién se consuela? A quien necesita consuelo. ¿A quién se consuela? A quien a quien está pasando aflicción. Entonces, por eso el Espíritu Santo es el consolador y él está en nosotras para consolarnos. Entonces, mire todo lo que hace el Espíritu Santo dentro de nosotras. Entonces dice, el consolador convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en Jesús, de justicia, de que va al Padre y no lo verán más, y de juicio, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y esto es algo que tampoco logramos entender. Y dice que sí había un príncipe en el mundo, que era el príncipe de las tinieblas, pero por eso es que Jesús vino. Jesús vino para decirle a través de la muerte a quien tenía el imperio de la muerte, que la muerte ya no le pertenecía a él. Y por eso dice que él ha sido juzgado. Y nosotras pensamos que no, que él nos puede vencer, cuando él ya ha sido vencido, ¿cierto?
Entonces, el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad, dice también su palabra. Entonces, surge algo aquí bien interesante y es que los discípulos no entendían lo que Jesús les hablaba. ¿Sí? Pero ahí vuelve y les repite Jesús, pidan en mi nombre, pidan y recibiré para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces constantemente les está diciendo, si ustedes toman la decisión de conocerme, si ustedes toman la decisión de permanecer en mí, pidan que Dios les va a dar. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, sí hay aflicción, pero ya hemos vencido, que es muy diferente. Muy diferente usted estar afligida y no saber si hay victoria o no hay victoria, que usted será que sí, será que no. Ah, estoy en aflicción, pero sé que Dios ya venció. Sí, eso es muy diferente. Entonces allí llega luego el Juan 17. Juan 17 termina hablando allí termina su discurso, ¿cierto? Empieza diciendo estas cosas, habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y aquí hay algo muy hermoso porque Jesús hace una oración por sus discípulos y ora igualmente por todas las personas que está orando por nosotras, quienes hemos conocido a Jesús a través de a través de todos estos años de discipulado. Entonces dice que la vida eterna es conocerte a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. A mí me encanta, porque él está diciendo, estos hombres, estos discípulos han guardado tu palabra. Recordemos que ellos venían de haber presenciado una escena donde a través de lo que Jesús les estaba diciendo, muchos discípulos se separaron de Jesús, decidieron abandonar el camino. Y por eso es que aquí Jesús dice, porque ellos han guardado tu palabra. Si ven que todo el mundo no guarda la palabra, por eso no todo el mundo puede decir que realmente ama a Dios. Y esto lo vemos desde esa época, ¿cierto? Entonces Jesús no rogó por el mundo, rogó por los que le habíamos sido entregados. Y eso a mí me impactó mucho, porque en esta oración no está orando por el mundo, está orando por quienes habíamos ya sido separados y entregados para ser guardados en su nombre. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Es decir, santifícalos en tu palabra, santifícalos en ti, para que todos sean uno, así como el Padre y el Hijo somos uno. O sea, la palabra de Dios no puede ser más clara respecto a esto. Somos uno. ¿Listo? Y para que lleguen al cielo. Luego entonces aparece Juan en el 18, Juan capítulo 18, y dice que Jesús terminó todas estas palabras y salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón a un huerto. Y llegaron buscándolo y él se presentó. Ay, bueno, esto me impactó, chicas, a mí me impactó mucho esto eh, que pasó con Pedro porque resulta que todos estaban allí, fueron por Jesús y Pedro saca una espada, corta la oreja de uno de ellos, de un siervo del sumo sacerdote, y Jesús entonces le dice, Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Es como diciéndole, Pedro, no seas un estorbo. Y yo reflexionaba mucho sobre esto, porque yo creo que aquí todas hemos estorbado el plan de Dios para alguien. Miren, nosotras somos por, ex, por excelencia, por naturaleza, por lo que usted quiera entender, pero somos personas que queremos evitarle el daño a otras personas. Queremos evitarle el sufrimiento a otras personas. No queremos que otras personas sufran. Y eso yo creo que va desde el instinto maternal.
Entonces, yo no quiero que mi hijo pase, y yo no quiero que vivan lo mismo que yo viví, yo no quiero que pasen por lo mismo que yo pasé, yo no quiero que el mundo sufra, yo quiero ayudar al mundo. Pues sí, somos ayuda idónea, si nos diseñó el Señor, somos mamás, pero una cosa es estorbar los planes de Dios. Y nosotras en muchas ocasiones hemos sido estorbo para los planes de Dios, o para el esposo, o para los hijos, o para la amiga, o para el familiar, o para lo que sea. Y a mí me encanta porque le dice, Pedro, mete tu espada en la vaina. Es como, Pedro, no te metas en lo que no te importa. Como tú no tienes velas en este entierro, ¿ok? Y dice, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. O sea, tú vas a evitar que yo beba la copa que tengo que beber. Tú estás evitando que alguien beba la copa que Dios necesita que beba. Esa es la pregunta que hoy nos tenemos que hacer. Y es tremendo. Y es tremendo hacerse un lado. Y es tremendo que tú puedas ayudar a la persona, pero que la persona tenga que vivir ese sufrimiento. Eso es muy tremendo. Entonces allí luego se llevan a Jesús, a Anás, ¿cierto? Luego lo llevan a Caifás, luego lo llevan ante Pilato, ¿cierto? Allí Pedro, y aquí aparece, en Juan aparece algo que en los otros escritores no aparece, y es que Pedro no fue el único que lo siguió. Resulta que lo siguió también Juan, su discípulo amado, y Juan, el discípulo amado, sí entró a donde estaba Jesús. Pero Pedro, quien había dicho, no te negaré, se quedó afuera. Y lo más impactante de este relato de Pedro es cómo Pedro tuvo la capacidad de cambiar hasta su manera de hablar porque no lo referenciaran como un discípulo de Jesús. Y eso a mí me impactó mucho, porque muchas veces nosotras hemos pretendido ser quienes no somos, porque no nos referencien o nos tilden o nos etiqueten de determinada manera, ¿sí? Y esto pasa sobre todo mucho en la adolescencia, en la juventud. Así que es un consejo para quienes tienen hijas, hijos, adolescentes en la juventud, que necesitamos no solamente orar, sí orar mucho, pero también enseñarle mucho a nuestros hijos con el ejemplo y con la palabra de que no tenemos de qué avergonzarnos de nada de Dios, de absolutamente nada, ¿cierto? Entonces luego llega Juan capítulo 19, entonces allí Pilato lo azota, luego lo visten de ropas como rey y una corona y le pone una corona de espinas. Luego aquí nos muestra que Pilato no quería crucificarle, pero por la presión del pueblo judío, entonces tuvo que hacerlo. Pilato le dijo que él tenía autoridad sobre él y Jesús le dice, tú tienes autoridad porque Dios te permite tener autoridad sobre mí, ¿cierto? Allí los crucifican, van a la calavera, lo crucifican allí y Pilato le pone rey de los judíos y allí le dicen los judíos, no, quítale eso y dile y póngale, él dijo, yo soy el rey de los judíos y Pilato dijo, ya lo que puse. Ya lo que fue. Tremendo, ¿no? Dios como acomoda todas las cosas. Entonces comprobaron su muerte con una lanza. A los otros le quebraron las rodillas, las piernas, porque no habían muerto. Recordemos en otra escena de los escritores del Evangelio que un soldado reconoce que sí, él era el Cristo porque murió muy rápido. ¿Sí? Mientras que él normalmente se demoraba, pero los quebraron porque la crucifixión fue el viernes y estaban a la víspera del sábado, que es el día de reposo donde no se hace nada, entonces pues no iban a ir el sábado a bajar los cuerpos de allá. Entonces allí se cumple la escritura cuando dijo que no le quebraron un hueso de su cuerpo. José de Arimatea y Nicodemo eran dos discípulos escondidos de Jesús. O sea, eran discípulos, pero nadie sabía.
tremendo, ¿no? Porque ¿cuántas de nosotras hemos sido discípulas escondidas? José de Arimatea y Nicodemo creían en él, creían en el bautismo, creían en todo, pero por miedo a los judíos estaban escondidos y estaban en secreto. Entonces, José de Arimatea y Nicodemo son los que toman el cuerpo, lo envuelven y lo sepultan cerca, lo sepultaron cerca, y todo esto pasó el viernes antes del sábado, día de reposo de la Pascua, y Jesús resucitó entonces el domingo al tercer día. ¿Listo? Y aquí hay una parte también muy bonita donde, no, eso fue en el capítulo 18, donde le dicen, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Listo? Entonces vamos a leer ahora el capítulo 20 y el capítulo 21 y finalizamos. Capítulo 20. El primer día de la semana, domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, a aquel al que amaba a Jesús, que era ¿quién? Juan, ¿cierto? Entonces miren cómo lo relata cada escritor. Unos dicen que llegaron, que hasta conversaron con el que estaba ahí en la piedra, otros dicen que llegó con más mujeres en este caso está diciendo que María llegó, vio la piedra corrida, inmediatamente se fue donde Pedro, ¿sí? Entonces dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado el sepulcro del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Qué significa esto? Que Juan era mucho más joven que Pedro, ¿cierto? Juan era mucho más joven que Pedro y también me impacta mucho porque si la palabra del Señor, por ejemplo, en Juan capítulo 13, dice que Él los amaba a todos con el amor del Padre, ¿por qué especifican que era Juan el discípulo amado? ¿Cierto? Porque uno puede decir, no, pero es que no amó a los otros, no, es que también los amó. Pero entonces aquí surge una enseñanza bien espectacular y era que era muy amado porque primero Juan debía, en primer lugar, amar mucho a Dios guardando su palabra. Y en segundo lugar es que Juan tenía una relación muy cercana con Jesús. Por eso era el discípulo que estaba recostado al lado de Jesús y al único que le dijo que Judas era el que lo iba a entregar. ¿Cierto? Entonces dicen, entonces corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Es decir, que estos ángeles no los vio ni Pedro ni Juan, los vio solo María. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, reacciona. María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no me he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre,
a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y nos dice Hechos que hasta que no estuvieron en el aposento alto, no había descendido el Espíritu Santo. Eso es por eso es tan interesante estudiar la palabra. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso de nosotras, se dice que somos justificadas por la fe, porque no hemos visto a Jesús, pero creemos en él. Hizo además Jesús otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traedle los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de gran peces, cuando 53 y aun siendo tantos la red no se rompió. 153, perdón. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras.
Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le dio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? A mí me encanta. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, ¿a ti qué te importa, Pedro? La verdad es que a mí me apasiona mucho leer esto. Entonces dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Ese es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribe estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Acuérdense que este es Juan, no Juan es el que está escribiendo del mismo, pero lo escribió en tercera persona. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Entonces, este mismo Juan escribió acerca y se llamó como el discípulo amado de Jesús, pero era él mismo, ¿no? El mismo el que estaba escribiendo. Entonces, aquí tenemos cosas muy bonitas que pasan en este último capítulo y les voy a enfatizar dos. La primera es cómo Jesús les tiene comida después del trabajo. Ellos habían estado trabajando toda la noche, ¿cierto? No habían pescado nada, estaban cansados y fatigados, no habían comido y Jesús se les aparece, les dicen, sigan trabajando y luego de que ellos siguieron trabajando, Jesús fue y les hizo un pescado con pan. Y aquí les quiero decir a todas ustedes, chicas, es hora de seguir trabajando. No es hora de quedarnos quietas, no es hora de parar. El año 2025 no es tiempo de perder nuestro trabajo, nuestro servicio, nuestro norte. Es tiempo de seguir trabajando y no se preocupen que el Señor les va a sustentar. El Señor nos va a sustentar. Él ya tiene listo un pescado y unas brasas para seguir bendiciendo nuestras vidas, para seguir alimentándonos, pero si nosotras dejamos de trabajar, entonces perderemos las recompensas que tenemos de parte del Señor Jesucristo. Y lo segundo es que, así como Jesús le dijo a Pedro, a ti no te debe de importar yo lo que le digo al otro, solamente tú enfócate en seguirme. Yo las invito a que nos enfoquemos en seguir a Dios. Quizás otras están haciendo otras cosas que quisiéramos hacer. Quizás otras están desarrollando ministerios que quisiéramos desarrollar. Quizás otras están en lugares donde quisiéramos estar, pero eso no nos debe hacer perder el enfoque. Nosotras debemos enfocarnos en lo que estamos enfocadas. Así como Jesús le dijo a Pedro, Pedro, no mires a otros, mírate tú y sígueme a mí. Así en esta mañana Dios nos quiere decir, no mires a otras, mírate tú y sígueme tú. Dios para cada una de nosotras tiene algo en específico y cada una lo puede desarrollar siempre y cuando sea una seguidora fiel de Jesús. Así que muchas gracias por habernos acompañado durante todo este año, a las nuevas durante los meses que nos han acompañado. Culminamos, gracias a Dios y en victoria, un año de estudio bíblico y aprendizaje y se me quiebra la voz porque sé que no ha sido fácil, porque sé que no ha sido sencillo, porque sé que muchas hemos querido tirar la toalla, porque sé que en algún momento hemos dicho no quiero hacerlo, no veo una respuesta de Dios, no hay un cambio en la situación que estoy viviendo. Pero gracias a Dios, hoy culminamos un año en victoria de estar leyendo mes tras mes la Biblia, de estar leyendo mes tras mes la palabra del Señor y de verdad que me siento muy feliz y muy agradecida con Dios por tenerlas a ustedes aquí. Gracias, muchas gracias por ser parte de Mujer de la Palabra. Gracias por ser parte de esta comunidad.
y espero que Dios nos siga ayudando a avanzar el próximo año. Las amo mucho en el amor del Señor y aunque no las conozco personalmente, oro todos los días por ustedes para que Dios las guíe en su proceso y para que Dios las acompañe en cada momento de sus vidas. Y sepan que aquí tienen una amiga de los hábitos sabios de las escrituras y que juntas, con la ayuda del Señor, podamos avanzar en este hermoso camino y que todas aquí juntas podamos terminarnos de leer toda esta Biblia y volverla a leer las veces que sean necesarias hasta la venida del Señor. Así que las abrazo mucho y les mando un beso enorme a cada uno de ustedes. Nos estamos viendo el próximo año. Comenzamos en febrero. Acuérdense, comenzamos en febrero, pero no se me vayan a despegar del canal de Telegram, porque por allí les voy a estar enviando información y las espero este jueves 26 de noviembre a las 9 de la mañana en nuestro taller gratuito, cómo desarrollar el hábito de hacer el devocional. ¿Listo? Entonces allí nos vemos. Un abrazo y un besito para todas. Dios les bendiga.